¿Alguna vez sentiste que hay algo en el que no cuadra con lo que dice? Como si su cuerpo, sus silencios y hasta su mirada confesaran lo que sus palabras aún no se atreven. Tal vez nunca te ha dicho te amo, pero te observa con una atención que desarma. Tal vez nunca hizo una promesa, pero está ahí cada vez que lo necesitas. A veces el alma ya ha elegido mucho antes de que la mente lo entienda. Y eso, según Carl Jung, no es casualidad. Él decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y en el amor, eso se vuelve evidente en gestos tan pequeños como poderosos. No siempre sabrás con certeza si él está enamorado. Porque algunos hombres, sobre todo los más sensibles o los que han sido heridos antes, no hablan en el idioma tradicional del amor. No escriben poemas, no declaran nada en redes sociales. Pero cuando están contigo, algo en su energía cambia. Te mira distinto. Te escucha como si fueras un secreto que quiere descifrar. Se queda aunque no lo llames. Y ese quedarse silencioso, constante, protector, es una de las señales más profundas que existen. Muchas veces creemos que el amor necesita ser demostrado con palabras ruidosas, pero el verdadero amor, ese que nace desde el inconsciente, no necesita ser explicado. Solo se siente, solo se reconoce. Y cuando aprendes a ver más allá de lo evidente, descubres que hay 12 señales que no fallan. 12 pistas que revelan que ese hombre que te confunde, en realidad está más enamorado de ti de lo que él mismo sabe. Señales que, si sabes observar, pueden cambiar la forma en que vives y comprendes el amor. Voy a mostrártelas una por una, con la mirada de la psicología profunda y la verdad de las emociones que no se pueden ocultar. Pero lo más importante vendrá al final, una estrategia especial para que puedas detectar fácilmente si estas señales están ocurriendo en tu vida, aunque él no haya dicho nada aún. Quédate hasta el último segundo, porque esa clave final puede revelarte si lo que tú estás sintiendo, también lo está sintiendo él, en silencio. Señal 1. Su atención se afina contigo de forma inconsciente. No se trata de que te mire todo el tiempo, tampoco de que te llene de halagos o te busque cada día con intensidad. Es algo más sutil. Cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, su atención empieza a comportarse como si tú fueras un imán. No lo decide, no lo planea, pero de pronto, empieza a notar cosas de ti que los demás ni siquiera perciben. Cambios pequeños, gestos sutiles, emociones ocultas detrás de una sonrisa que dices estoy bien cuando no lo estás. Es como si algo dentro de él afinara el foco solo contigo. Se da cuenta de tu nuevo peinado, aunque no lo menciones. Percibe si estás más callada de lo normal. Te hace preguntas aparentemente casuales, pero que revelan un interés emocional profundo. No lo hace por educación ni por costumbre. Es su alma buscando resonancia con la tuya. Jung decía que las emociones verdaderas se proyectan sin que lo notemos. Y cuando el amor aún no ha llegado a la conciencia, aparece así, en la forma de una atención que no puede fingirse. Este tipo de atención no se parece a la de quien solo busca impresionar. No hay presión, ni urgencia. Hay presencia. Una presencia que observa sin invadir, que escucha sin interrumpir, que recuerda sin esfuerzo. A veces él mismo se sorprende de recordar detalles que tú pensaste que habían pasado desapercibidos. Pero no es su memoria, es su inconsciente hablando. Porque su interior ya está ocupado contigo, aunque su mente aún no le haya dado nombre a eso. Este hombre puede estar hablando con un grupo de personas, pero basta con que tú digas algo, y su atención gira hacia ti, incluso si no lo demuestra abiertamente. Lo ves en cómo te responde, en cómo cambia su tono al dirigirse a ti, en cómo sus ojos bajan por un segundo, como si se protegiera de sentir demasiado. Esa delicadeza, esa presencia silenciosa, esa forma de escucharte más con el alma que con los oídos, es una señal inequívoca de que algo dentro de él se está moviendo. Y no tiene que verte todos los días. No necesita una constancia física para recordarte. Puede que aparezca de pronto, preguntando por algo mínimo que dejaste sin responder.
O tal vez mencione algo que dijiste semanas atrás. Esa continuidad emocional revela que sigues presente en su mundo interior. Estás ahí, como un eco suave que no se va. Y eso, aunque no lo diga, es amor en su forma más temprana y real. Cuando una mujer no sabe leer esta señal, puede subestimarla. Puede pensar que él simplemente es amable o atento. Pero si aprendes a mirar más allá, notarás la diferencia entre una atención superficial y una atención emocionalmente conectada. La segunda se siente distinta. No es invasiva, pero es constante. No es ansiosa, pero es viva. Es esa mirada que te sigue sin buscarte, esa pausa que hace solo contigo, ese silencio que no es indiferencia, sino contención. Carl Jung hablaba del alma como ese espacio donde el verdadero yo se expresa más allá del control consciente. Y en el amor, eso se vuelve evidente. Cuando un hombre te observa con esa mezcla de ternura y nerviosismo, de serenidad y vulnerabilidad, es porque algo en él ya se está inclinando hacia ti, aunque no lo entienda del todo. Y eso no lo puedes fabricar. O nace, o no. Y si nace, se manifiesta primero en su atención. Hay hombres que pueden estar contigo sin verte realmente, pero si él está más enamorado de lo que imagina, no podrá dejar de verte, incluso cuando no estás. Estará pendiente, sin saber por qué. Te buscará en pensamientos sueltos, en lugares compartidos, en canciones, en olores. No lo dirá en voz alta, pero si estás atenta, su mirada, su presencia y su forma de estar cerca te dirán todo. Y cuando esa atención se vuelve algo que solo tú recibes, no es coincidencia. Es señal de que tu alma ya tocó la suya, aunque él aún no lo comprenda del todo. Cuando te das cuenta de que su atención contigo cambia, no lo interrumpas con preguntas, ni lo fuerces a ponerlo en palabras. Uno de los errores más comunes es querer forzar claridad antes de tiempo. Pero el alma no responde a la presión, responde al reconocimiento. Si él empieza a mostrarte una atención especial, aunque no lo diga, lo mejor que puedes hacer es permitir que esa atención crezca. No desde el ego, sino desde la intuición. Dale espacio para que esa conexión se revele. Aprovechar esta señal no significa hacértela difícil o jugar a la estrategia. Significa permitir que él se sienta seguro en esa presencia que lo transforma. Cuando un hombre comienza a sentir algo real, necesita sentir también que no será juzgado por eso. Si tú reaccionas desde el control, desde el miedo o desde la exigencia, él puede replegarse. Pero si en cambio tú sostienes la conexión con autenticidad, sin presión, él seguirá regresando a ti sin saber por qué, hasta que un día lo sabrá. Tampoco necesitas actuar como si no pasara nada. Puedes validar esa atención con gestos sutiles. Una sonrisa que diga te veo también. Una frase que muestre que tú también recuerdas. Pequeños detalles que refuercen ese canal silencioso que se ha abierto entre ustedes. Recuerda, el amor nace en la sutileza, no en el espectáculo. Si tú puedes sostener el espacio emocional sin invadirlo, estarás dando permiso a su alma de reconocerse en ti. Luciana, una mujer de 32 años que vive en Medellín, notó algo curioso con un compañero de trabajo. Él era amable con todos, pero con ella era distinto. Recordaba exactamente cómo le gustaba el café, notaba cuando llegaba más callada de lo habitual, y siempre encontraba formas de preguntarle si estaba bien sin hacerlo directamente. Luciana al principio pensó que solo era una persona observadora. Pero un día, él le mencionó un sueño que tuvo, en el que ella aparecía. Lo dijo como si fuera algo sin importancia, pero temblaba al contarlo. Ella no lo presionó. No preguntó qué significa eso, ni le exigió explicaciones. Solo sonrió, y con ternura le dijo, tal vez tu alma ya lo sabe antes que tú. Desde ese momento, él comenzó a abrirse más. No de golpe, pero sí en una constante suave, como una flor que se abre al sol. Hoy están juntos, y ambos coinciden en que todo comenzó el día que ella no interrumpió la señal, sino que la sostuvo.
El amor verdadero se construye en esos instantes donde una parte de ti elige confiar sin garantías. Cuando tú respondes a su atención con presencia, sin exigencias, estás creando un puente. Y ese puente no se construye con palabras, sino con energía. Así que si estás sintiendo que él te ve de una forma que no puede explicar, no lo expliques tú tampoco. Solo quédate, sostén, reconoce, y deja que su alma haga el resto. Señal 2. Se pone nervioso solo contigo, aunque no lo entienda. Hay algo que el cuerpo no puede esconder, la tensión emocional que se activa cuando una presencia nos toca el alma. Y aunque un hombre se esfuerce por parecer indiferente, su inconsciente siempre lo delata. Si cuando está contigo se muestra torpe, se le escapan palabras, evita tu mirada o se pone más callado de lo normal, es muy probable que no sepa manejar lo que siente. Jung decía que lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma. Y en el amor, suele aparecer como nerviosismo sin explicación. El nerviosismo es una de las señales más auténticas del enamoramiento inconsciente. No es timidez común, es una especie de desorden interno que surge porque hay algo en ti que lo confronta con emociones profundas. Puede estar tranquilo con los demás, pero contigo se vuelve más inseguro, más inquieto, más sensible a todo. Y no porque tú lo hagas sentir así, sino porque tu presencia activa en él algo que va más allá de su control racional. Ese tipo de comportamiento se manifiesta en gestos muy simples. No sabe qué hacer con sus manos, se ríe sin razón, cambia el tema abruptamente cuando la conversación se vuelve emocional, o incluso se pone serio como mecanismo de defensa. En el fondo, su sistema emocional está reaccionando a ti. Y no lo hace desde la lógica, lo hace desde el alma. Porque el alma siempre reconoce antes de que la mente entienda. Cuando un hombre empieza a enamorarse, pero aún no lo ha descubierto, su cuerpo reacciona con contradicciones. Te busca y luego se aleja. Te escucha con intensidad, pero evita profundizar. Puede incluso parecer distraído, pero cada gesto suyo está lleno de significado. Es una lucha interna, su alma quiere acercarse, pero su mente teme lo que aún no sabe explicar. Y eso lo descoloca, lo pone en un terreno emocional nuevo. Muchos hombres no fueron educados para manejar lo que sienten. Han aprendido a contener, a evitar mostrarse vulnerables, a ocultar el temblor que sienten cuando algo realmente importante aparece. Y tú, sin darte cuenta, podría ser esa algo importante que lo desarma. Por eso no te extrañes si con otros él parece seguro, sociable, relajado, y contigo se vuelve alguien completamente diferente. Fíjate en esos silencios que se prolongan sin que parezcan incómodos, en cómo su mirada se va por un segundo y regresa con una intensidad que no puede sostener. Fíjate en cómo baja la voz, o incluso en cómo intenta disimular que le tiemblan un poco las manos. No es que esté actuando, es que su inconsciente ya está hablando por él. Y eso es mucho más honesto que cualquier palabra. A veces su forma de ser contigo puede parecer contradictoria. Tal vez bromea demasiado, tal vez exagera ciertos comentarios, o incluso te hace enojar sin querer. Pero si miras bien, notarás que todo eso nace de un intento torpe de gestionar lo que no puede controlar, lo que siente. Porque cuando un hombre no entiende lo que le pasa, actúa desde la defensa. Y muchas veces, esas defensas se ven como nerviosismo. Carl Jung hablaba del conflicto entre el yo consciente y el inconsciente, y cómo nuestras reacciones más primitivas se activan ante una figura arquetípica. Tú podrías estar representando, sin saberlo, una figura emocional muy poderosa para él, la del vínculo verdadero. Y eso lo sacude, lo mueve, lo reta. Por eso no puede estar contigo como si nada. Su energía cambia, y su cuerpo lo acompaña. Si has notado que ese hombre que tanto te confunde se comporta diferente solo contigo, si hay nervios, dudas, titubeos, y si eso solo ocurre cuando tú estás cerca, no lo ignores. Es una de las formas más sinceras que tiene el alma de decirte, aún no lo entiendo, pero algo en ti me importa más de lo que imaginaba. Cuando notas que un hombre se pone nervioso contigo,
Tu primer impulso podría ser querer saber por qué, preguntarle, confrontarlo o incluso alejarte pensando que no le interesas. Pero si logras mirar más allá, si en lugar de juzgarlo eliges comprenderlo, puedes abrir una puerta muy profunda entre ustedes. Porque el nerviosismo no es desinterés, es señal de algo real que lo está moviendo por dentro. Aprovechar esta señal no implica presionar, sino suavizar. Crear un espacio emocional seguro donde él no sienta que necesita tener todas las respuestas. Si tú puedes sostener su vulnerabilidad sin exigir claridad inmediata, él poco a poco bajará la guardia. Su nerviosismo irá transformándose en confianza. Y en esa confianza pueden crecer cosas hermosas. Porque el alma solo florece donde se siente a salvo. Evita hacer bromas sobre su incomodidad, y también evita la rigidez emocional. No te muestres fría para protegerte, ni demasiado efusiva como para sobreestimularlo. Encuentra un punto medio, un equilibrio entre tu calidez y tu paciencia. Habla con suavidad, hazle sentir que no tiene que probar nada, que está bien tal como es. Muchas veces, solo con eso, el muro invisible comienza a caer. Julieta, de 27 años, vive en Buenos Aires y conoció a un amigo de su hermano en una reunión familiar. Él era extrovertido con todos, pero con ella parecía otra persona. Se quedaba en silencio, se reía de forma nerviosa, evitaba su mirada, y cuando finalmente hablaban, tartamudeaba al responderle cosas simples. Julieta pensó al principio que no le caía bien, pero con el tiempo, empezó a notar que él estaba presente de forma constante, que la observaba desde lejos y que recordaba cosas que ella mencionaba de pasada. Un día, sin decirle nada, ella se sentó a su lado en silencio. No lo forzó a hablar. No intentó romper el hielo. Solo estuvo ahí, respirando con él. Y él, poco a poco, comenzó a relajarse. La miró, sonrió con un poco de vergüenza, y le dijo, «Me cuesta hablarte, no sé por qué». Esa frase bastó para que ella entendiera todo. Desde ese día, Julieta le mostró que no tenía que temerle a lo que sentía. Con respeto, con tiempo, con ternura, lo fue ayudando a entenderse. Hoy, él le dice que su alma lo eligió mucho antes que su mente. Eso es lo que puede ocurrir cuando en lugar de exigir amor, lo sostienes. Cuando comprendes que algunos hombres no sabrán ponerlo en palabras, pero su cuerpo, su energía, su nerviosismo, ya lo están diciendo todo. Y si tú puedes leer ese lenguaje silencioso sin necesidad de traducción, entonces estás conectando con el amor desde un lugar que no se rompe, el alma. Señal 3. Busca tu presencia sin razones lógicas. Hay veces en que no tiene sentido. No hay una razón clara para que esté ahí. No hay motivo aparente para que se cruce contigo otra vez, para que aparezca justo cuando ya estabas a punto de olvidarlo, para que te escriba con una excusa tan pequeña que parece inventada. Y sin embargo, lo hace. Una parte de él te busca. Tal vez no lo decide conscientemente, pero su inconsciente lo lleva hacia ti. Jung hablaba de los impulsos profundos como manifestaciones del inconsciente que buscan completarse. Cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, su alma comienza a arrastrarlo hacia tu energía. Puede que diga que no quiere nada serio, que solo son amigos, que no está listo, pero lo encuentras otra vez, una y otra vez, como si el destino insistiera en ponerlos frente a frente. Este tipo de señal no se basa en frecuencia, sino en sincronía. No es que te hable todos los días, pero justo cuando tú lo necesitas, ahí aparece. Te escribe sin motivo, te llama por algo mínimo, se cruza en lugares donde no esperabas verlo. Y aunque lo niegue, aunque te diga que solo fue coincidencia, hay una parte de él que no puede mantenerse lejos de ti por mucho tiempo. Y tú lo sabes, lo percibes. No importa si estás ocupada, si no lo has buscado, si decidiste soltarlo. Algo en él vuelve. Y no es dependencia, no es obsesión. Es atracción emocional profunda, aquella que surge cuando el alma ya ha reconocido algo que la mente aún no sabe explicar. No está contigo por costumbre,
está contigo por impulso interno. Un impulso que no entiende, pero que sigue. Fíjate en los patrones. Fíjate si después de unos días sin contacto, él reaparece con algo tan simple como vi esto y pensé en ti, o tenía una duda y quería preguntarte. La duda no era tan importante. El objeto no era tan significativo. Lo importante es que tú seguiste presente en su interior. Y eso, cuando ocurre sin lógica, es una de las señales más verdaderas. Este tipo de búsqueda no siempre se da con palabras. A veces lo notas en cómo se las arregla para estar en los mismos lugares que tú, en cómo pregunta por ti a través de alguien más, en cómo parece que encuentra excusas para que sus caminos se crucen contigo. Aunque su discurso sea distante, su energía no sabe alejarse de ti. Y esa contradicción es clave. Carl Jung decía que lo que resistimos, persiste. Y muchas veces, lo que un hombre no quiere aceptar emocionalmente, lo empieza a vivir físicamente. Se acerca sin saber por qué. Se queda más de la cuenta. Reaparece en tu vida cuando ya no esperabas nada. Y eso no es accidente. Es alma. Es resonancia. Es su interior saboteando sus propios mecanismos de defensa. No necesitas que él lo admita. Solo observa. Siente. Escucha con el corazón. Si vuelve sin razón, si aparece sin ser llamado, si insiste con detalles mínimos, lo que está ocurriendo es mucho más profundo que un interés pasajero. Es una conexión que está creciendo desde la raíz, desde un lugar que no se ve, pero que lo mueve todo. Porque cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que se permite aceptar, la vida empieza a mostrarlo en repeticiones. Y tú, si estás atenta, sabrás que esas repeticiones no son azar, son dirección. Cuando él reaparece sin una razón clara, no lo enfrentes con preguntas como ¿para qué me escribiste? O ¿por qué apareces justo ahora? Evita darle una lógica a lo que no la necesita. El alma no se explica, se siente. Y si lo que deseas es permitir que esa conexión crezca, la clave está en responder desde tu centro, no desde tus heridas. Aprovechar esta señal implica observar con ternura. No lo premies por volver, pero tampoco lo castigues. Recíbelo con claridad. Muéstrale que su presencia te alegra, sin perder tu eje. Que puedes compartir con él desde tu abundancia emocional, no desde la carencia. Porque cuando un hombre se siente libre de ser, sin presión y sin juicio, su alma puede comenzar a quedarse por voluntad y no por necesidad. Puedes responderle con autenticidad. Si su excusa para hablarte es mínima, no la desacredites. Agradecele su mensaje. Muestra gratitud sin exageración. Hazle sentir que su impulso fue bien recibido, sin necesidad de analizarlo. A veces basta con que le digas qué bonito que pensaste en mí, o gracias por aparecer justo ahora. Esas frases suaves abren puertas emocionales más profundas que 1000 preguntas racionales. Mariana, de 30 años, vive en Ciudad de México y conoció a un hombre en un taller de escritura. No siguieron en contacto, pero cada cierto tiempo, él le escribía. Siempre con excusas sutiles, un poema que le recordó a ella, una pregunta técnica, una recomendación de libro. Mariana empezó a notar que cada vez que ella estaba en un momento emocionalmente vulnerable, él reaparecía. Sin saberlo, llegaba cuando más lo necesitaba. Al principio, Mariana lo veía como algo casual. Pero un día, en lugar de ignorarlo, decidió responderle con apertura. Le dijo, gracias por escribir, no sabes lo bien que me hizo hoy. Ese día, él se sinceró, no entiendo por qué, pero siempre pienso en ti justo antes de escribir. Ahí fue cuando ella entendió que algo más estaba ocurriendo. Que su alma ya lo había sentido, mucho antes de que sus palabras lo dijeran. Desde entonces, empezaron a hablar más seguido. Sin presión. Sin exigencias. Solo dejando que la conexión los guiara. Hoy, comparten algo que ninguno de los dos planeó, una relación que nació desde la intuición, no desde el control. Porque cuando alguien te busca sin razón, lo importante no es la excusa.
Es el impulso, y si sabes reconocerlo, puedes abrir la puerta a un vínculo real. Así que si él aparece sin lógica, no lo frenes con preguntas, ni lo empujes con expectativas. Quédate presente, siente, responde desde tu alma, porque lo que no se puede explicar, muchas veces es lo más real que tenemos. Señal 4. Te menciona en sus conversaciones espontáneamente. Hay una forma muy sutil en la que el alma empieza a hablar antes de que el corazón se dé cuenta, se cuela en las palabras. Cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, comienza a mencionarte sin querer. Tu nombre aparece en sus historias, en sus comentarios, en ejemplos que podrían haber usado cualquier otro nombre, pero usan el tuyo. Y no lo hace por estrategia, lo hace porque ya vives en su mente, y lo más importante, en su emoción. No es que te alabe todo el tiempo ni que hable solo de ti. Es que tú te haces presente en su relato del mundo. Puede estar contando algo de su día y termina diciendo, Camila siempre dice eso, o una amiga me comentó algo parecido, y esa amiga eres tú. Estás ahí, en medio de su narrativa diaria, como si tu presencia ya formara parte de su estructura interna. Eso no se planea. Eso se siente. Jung decía que lo que permanece en nuestro inconsciente termina moldeando nuestra percepción. Y cuando alguien nos importa, empezamos a organizar nuestro mundo emocional a través de su presencia. Si él te menciona aunque no estés, si otras personas te dicen que habló de ti, si notas que surges en sus referencias como algo habitual, es porque su inconsciente ya te integró. A veces lo hace sin notarlo. Está hablando de una película y dice que tú la recomendaste. Habla de un viaje y recuerda algo que tú comentaste. Te incluye en recuerdos que quizás ni siquiera compartieron. Es como si estuviera ensayando, sin saberlo, cómo sería su vida contigo dentro. Y eso, aunque parezca insignificante, es profundamente revelador. La mente puede controlar lo que se dice en una conversación racional, pero el inconsciente actúa cuando uno está relajado. Por eso esta señal es tan valiosa. Aparece cuando no está pensando en impresionarte, ni en hacerte sentir especial. Aparece cuando simplemente habla desde la comodidad de su ser. Y tú estás ahí, no como una imposición, sino como una constante. Fíjate en cómo reacciona cuando otras personas hablan de ti. Si lo defiende, si te explica, si se suma a la conversación con ternura, estás frente a una muestra clara de conexión emocional. No se trata solo de proteger tu imagen, sino de participar en ella, de reafirmar que tú importas, incluso cuando tú no estás. En este tipo de comportamiento no hay grandilocuencia, pero sí profundidad. Porque no se trata de cuántas veces te menciona, sino de cómo lo hace. ¿Con afecto? ¿Con respeto? ¿Con una sonrisa que se le escapa? Ese lenguaje emocional no se puede fingir. Cuando un hombre te incluye en sus palabras espontáneamente, es porque ya te lleva en su mundo interno. Carl Jung hablaba de los complejos afectivos como sistemas vivos que organizan parte de nuestro inconsciente. Y si tú formas parte de sus historias cotidianas, si eres el personaje que aparece una y otra vez en su relato emocional, no lo dudes, ya ocupas un espacio profundo en su alma, incluso si él aún no se ha dado cuenta de eso. Porque cuando un hombre habla de ti sin que nadie le pregunte, es porque su alma ya encontró algo en la tuya que quiere conservar. Cuando descubres que él te menciona con frecuencia, no es necesario que lo confrontes o le preguntes directamente qué significa. El alma se revela con suavidad. Y si respondes con presión o con ansiedad, podría cerrar un canal que se está abriendo sin esfuerzo. La mejor forma de aprovechar esta señal es desde el agradecimiento interno y la reciprocidad emocional sutil. Puedes devolver esa mención con una similar. Integrarlo en tus relatos, sin exagerar. Nombrarlo cuando cuentes algo, recordar algo que él dijo, o incluirlo en una reflexión compartida. Cuando haces esto sin intención de manipular, estás creando una danza emocional, una resonancia silenciosa que fortalece el vínculo desde la autenticidad.
No se trata de convertirlo en tema de conversación constante. Se trata de validar que su presencia en tus pensamientos también es real. Esa validación mutua, aunque sea ligera, crea una red emocional en la que ambos pueden sentirse vistos. Cuando tú también lo nombras con cariño, sin exigencia, le das permiso para seguir abriéndose desde su inconsciente. Camila, de 33 años, vive en Quito y solía participar en un grupo de lectura donde conoció a un hombre tranquilo, reservado, pero atento. Con el tiempo, otras personas del grupo empezaron a decirle que él hablaba mucho de ella cuando ella no estaba, que siempre usaba sus opiniones como referencia, que mencionaba sus ideas con admiración, incluso en debates que no tenían nada que ver con ella directamente. Al principio, Camila se sintió confundida. Él no le escribía con frecuencia ni era abiertamente afectuoso. Pero cuando estaban juntos, la escuchaba con intensidad y a veces le decía, «Eso me recuerda a algo que tú dijiste la otra vez», o «como tú dirías». Camila decidió no forzarlo, pero empezó a notarlo más, a prestar atención a esas pequeñas menciones. Un día, en una charla informal, ella hizo lo mismo. Contó una anécdota y lo nombró como parte de su recuerdo. Él se quedó en silencio unos segundos, la miró y le dijo, «Es raro, pero cuando hablo de ti, siento que todo tiene más sentido». Esa frase, tan simple, fue la confirmación que necesitaban. No hubo declaraciones. No hubo urgencia. Solo un reconocimiento mutuo de que ya habitaban en los pensamientos del otro. Ese es el poder de esta señal. No necesita pruebas ni explicaciones. Solo necesita que la sostengas con presencia emocional. Que permitas que tu nombre siga floreciendo en su voz, hasta que un día lo diga con la conciencia plena de que te elige, no solo con sus palabras, sino con cada parte de su ser. Señal 5. Su energía cambia cuando está cerca. A veces no es lo que dice. No es lo que hace, es lo que se siente. Su energía, su forma de estar en el mundo, se transforma sutilmente en tu presencia. No importa cuán controlado o racional intente parecer. Cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, algo en su vibración cambia cada vez que entras en la habitación. No es un cambio superficial. Es un movimiento interior que se refleja en todo su cuerpo, sin que él lo note. Puede que se vuelva más callado, o al contrario, más hablador. Tal vez se endereza inconscientemente, ajusta su postura, modula su tono. Quizás su respiración se vuelve más lenta, o más agitada. Son esos microcambios que no se pueden ensayar. Son señales que el cuerpo lanza cuando el alma ha sido tocada. Y aunque él no lo diga, su energía ya está diciendo, ella está aquí, y eso me afecta. Carl Jung decía que cuando una emoción profunda entra en el campo del inconsciente, lo reorganiza todo. Tú podrías ser esa emoción. Una presencia que lo obliga a mirar aspectos de sí mismo que no había notado. Por eso su energía no se comporta igual contigo que con los demás. Contigo se vuelve más presente, más vulnerable, más despierta. Tal vez incluso más nerviosa, más humana. Este tipo de cambio energético se nota en los silencios. Cuando están solos, el silencio no pesa, pero tampoco es vacío. Es un silencio cargado, intenso, como si algo importante estuviera ocurriendo sin necesidad de palabras. Es su alma comunicándose, sin que él tenga conciencia plena de lo que está diciendo. Y tú lo sientes. No sabes por qué, pero algo en ti se mueve también. Fíjate en cómo te observa. No se trata solo de mirarte. Es la forma en que sus ojos se detienen, en que su atención se queda un poco más, incluso cuando no hay conversación. Y luego, cuando te vas, algo en él queda distinto. Tal vez se queda más callado, tal vez más inquieto. Es como si tu presencia desordenara su mundo interior, pero de una forma que no quiere evitar. La energía no miente. Aunque sus palabras digan que no está interesado o que no busca nada serio, si su energía se vuelve diferente contigo, más intensa, más suave, más caótica, más presente,
estás ante una señal que va más allá del control racional. Porque nadie puede fingir durante mucho tiempo una vibración que nace del alma. Puede que intente comportarse de forma normal, pero hay algo en su cuerpo que no coopera con ese intento. Sus gestos se hacen más lentos o más torpes. Su atención se vuelve más intensa o más dispersa. Y todo eso ocurre solo cuando tú estás. No con otras personas. Solo contigo. Esa diferencia es el reflejo claro de que hay algo que lo está tocando profundamente. Jung hablaba del poder de los arquetipos femeninos en el inconsciente masculino. Cuando una mujer representa para un hombre una imagen emocional significativa, su energía cambia de forma involuntaria. Se siente sacudido, conmovido, expuesto, y en ese movimiento energético nace una verdad que no necesita ser dicha, él ya está empezando a sentir. Así que si cuando tú llegas, todo en él se modifica, aunque sea mínimamente, no estás imaginando cosas. Estás sintiendo lo que su alma aún no ha podido traducir en palabras. Cuando percibes que su energía cambia contigo, no lo comentes, no lo expliques, no lo analices en voz alta. La energía necesita espacio para manifestarse sin juicio. Si tratas de racionalizar algo que nace del alma, puedes romper el hechizo. Lo mejor que puedes hacer es acompañar ese cambio con naturalidad, como si tu presencia también supiera danzar con lo invisible. Aprovechar esta señal significa responder con tu propia energía alineada. No exageres tu comportamiento para provocarlo, pero tampoco te escondas por miedo a incomodarlo. Permítete estar presente con autenticidad. Sostén ese espacio energético sin palabras, desde tu calma, desde tu mirada, desde tu simple y poderosa presencia. Eso le dará permiso a él de quedarse en ese campo emocional contigo. Puedes usar el lenguaje del cuerpo como puente. A veces, una sonrisa tranquila, una respiración profunda o una postura relajada bastan para decirle, estás a salvo aquí. El alma necesita eso para abrirse, porque cuando alguien nos desarma energéticamente, también puede asustarnos. Y si tú sabes sostener ese temblor sin presión, sin expectativa, estás abriendo un espacio real para el amor. Paola, de 35 años, vive en Santiago de Chile y trabaja como terapeuta holística. En su consulta conoció a un hombre que fue a una sesión grupal de meditación. Desde el primer momento, notó que su energía cambiaba cada vez que ella hablaba. No la miraba directamente, pero su cuerpo se tensaba. Su respiración se aceleraba cuando ella se acercaba. Y después de cada encuentro, se quedaba solo, sin hablar con nadie, mirando al piso como si hubiera recibido demasiada información emocional. Paola no dijo nada. No lo confrontó, pero sí comenzó a hablar con más calma, a sonreírle brevemente sin invadir. Le mostró que su presencia era bienvenida, sin presionarlo a responder. Pasaron semanas sin un solo comentario claro. Pero un día, él se acercó después de una meditación y le dijo, cuando tú estás, no puedo concentrarme, pero tampoco quiero que te vayas. Esa frase le bastó para entender que su energía ya lo estaba tocando en lo más profundo. Desde ahí comenzaron a conocerse mejor. No de forma intensa, sino suave, paciente, respetuosa. Paola le dio el espacio emocional que él necesitaba para habitar lo que sentía. Hoy, viven una relación que comenzó sin palabras, solo con la percepción sutil de lo que el alma de ambos ya sabía. Ese es el poder de esta señal. No necesitas comprobar nada. Solo sostener. Solo permitir. Solo acompañar desde tu luz. Porque cuando la energía cambia con tu presencia, ya no hace falta que él lo diga. Su alma ya lo está haciendo por él. Señal 6. Te cuida sin pedirlo y sin hacerlo evidente. Hay formas de cuidado que no se anuncian, no se declaran, no se explican, simplemente ocurren. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, empieza a cuidarte de una manera que ni él mismo entiende del todo. No te lo dice, no lo planea,
Solo aparece cuando más lo necesitas. Te protege con gestos mínimos, silenciosos, pero cargados de significado. No busca reconocimiento. Solo quiere que estés bien. Carl Jung decía que el alma reconoce lo que ama y lo defiende de forma instintiva. Esa defensa no siempre es grandiosa. A veces es preocuparse por si comiste, si llegaste bien, si dormiste lo suficiente. Otras veces es ofrecerte ayuda sin que la pidas, o recordarte que lleves un abrigo aunque el clima parezca tranquilo. Esas pequeñas atenciones hablan más que cualquier promesa. Este tipo de cuidado no se da con todos. No es que él sea atento por naturaleza. Lo es contigo. Solo contigo. Y por eso se convierte en una señal tan poderosa. Porque cuando el alma de un hombre empieza a sentirse unida a la tuya, su instinto protector se activa. No como una estrategia, sino como un reflejo emocional. Tu bienestar comienza a importarle más de lo que él puede justificar con lógica. Fíjate si cambia su actitud cuando tú estás en una situación vulnerable. Si te escucha con más profundidad cuando estás triste. Si se muestra más presente cuando estás enferma. Si se encarga de cosas pequeñas para aligerarte la carga. Y lo hace sin esperar que se lo agradezcas. Sin buscar ser el héroe. Lo hace desde un impulso invisible, el de cuidar aquello que su alma ya eligió. No todos los cuidados se ven. Algunos se sienten. Como cuando él elige palabras más suaves contigo. Cuando se abstiene de hacer un comentario solo porque sabe que podría herirte. Cuando decide quedarse un poco más aunque tenga prisa. O cuando se da cuenta de que necesita silencio, y te lo ofrece sin juicio. Ese tipo de cuidado es profundo, y nace desde el alma. A veces puede parecerte que no está muy presente en lo emocional, pero observa sus actos. Jung enseñaba que lo que no se dice con palabras se expresa a través de símbolos y comportamientos. Y el cuidado silencioso es uno de ellos. Es un símbolo de amor verdadero, uno que no se puede fingir ni replicar por costumbre. Este cuidado también se manifiesta en cómo reacciona cuando algo externo te amenaza. Si alguien te critica, él cambia de actitud. Si estás expuesta a una situación incómoda, él da un paso al frente, incluso sin entender por qué. Es su inconsciente protegiendo lo que siente como valioso. Y tú eres eso, algo valioso, aunque aún no lo haya dicho. No necesitas que te diga que se preocupa por ti. Si lo ves actuar en tu favor, si te cuida en lo cotidiano, si su presencia se vuelve una forma de seguridad, no estás frente a un gesto común. Estás viendo el alma de alguien intentando protegerte, aún sin saber cuánto te ama. Porque cuando un hombre empieza a cuidarte de forma natural, sin exigencias, es porque algo en él ya ha empezado a reconocerte como parte de su equilibrio interior. Cuando percibes que él te cuida sin que lo pidas, lo más importante es no subestimar ese gesto. Muchas mujeres, acostumbradas a los amores que gritan, no saben qué hacer cuando el amor susurra. Y el cuidado silencioso es precisamente eso, un susurro que dice me importas, aunque no venga envuelto en flores ni promesas. Aprovechar esta señal significa aprender a escuchar ese lenguaje. No lo rechaces con frases como no hacía falta o yo puedo sola. Tampoco lo sobrevalores buscando hacerlo sentir en deuda. Simplemente reconoce lo que está ocurriendo. Su alma te está dando espacio en su vida desde la acción. Puedes agradecer con calidez, con una sonrisa, con una frase sincera, gracias por pensar en mí. Esas palabras tienen el poder de fortalecer una conexión sin forzarla. Evita también malinterpretar su cuidado como una intención de control. No todos los hombres que te cuidan quieren dominarte. Algunos solo están escuchando una parte de sí mismos que quiere protegerte porque le importas. Si tú te sientes libre en su compañía, si su cuidado no limita tu ser, sino que te acompaña suavemente, estás ante una de las señales más puras de amor inconsciente. Verónica, de 28 años, vive en Lima y solía coincidir con un vecino cada mañana cuando salía al trabajo. Poco a poco, comenzaron a hablar.
Nada profundo al principio. Pero ella notó que él siempre tenía algo para ofrecerle, una botella de agua cuando hacía calor, un consejo cuando ella mencionaba que estaba estresada, o simplemente un cuídate mucho hoy que parecía más una oración que una frase casual. Un día, Verónica se enfermó y dejó de salir por varios días. Él no insistió, solo dejó una bolsa con frutas y un papel que decía, espero que pronto estés mejor. Te extrañamos por aquí. No firmó, no pidió nada, no esperó respuesta, pero ella supo, en ese acto silencioso, que había algo más. Desde entonces, comenzaron a hablar con más profundidad. Él le confesó que no entendía por qué le nacía cuidarla, solo sabía que lo sentía como algo natural. Hoy están construyendo algo verdadero, no porque la deslumbró, sino porque la sostuvo, porque su cuidado fue coherente, y eso fue suficiente para que ella también pudiera abrir su corazón. Cuando un hombre te cuida en lo pequeño, en lo invisible, en lo no dicho, no necesitas pruebas. Solo apertura, solo gratitud, solo una respuesta honesta, porque cuidar sin pedir nada a cambio es una de las formas más claras en las que el alma dice, tú ya formas parte de mí. Señal 7. Baja la guardia contigo y muestra su vulnerabilidad. Hay un momento, casi imperceptible, en el que un hombre deja de sostener sus máscaras. No es algo que decida. Es algo que ocurre. Cuando una mujer toca una fibra emocional real en él, sus defensas comienzan a desarmarse, aunque no lo entienda. Se vuelve más humano, más real. Deja de hablar solo desde el ego y empieza a hablar desde el alma. Y si esto le sucede solo contigo, es una de las señales más poderosas de que está más enamorado de lo que sabe. Muchos hombres han aprendido a sobrevivir detrás de una armadura emocional, a mostrarse fuertes, seguros, racionales. Pero el amor, cuando es auténtico, atraviesa esa armadura. No para herir, sino para sanar. Y cuando tú estás presente, él se permite ser algo que no ha sido con nadie más, sincero. Te habla de sus miedos, de sus dudas, de sus errores. Tal vez sin usar palabras grandes, pero lo hace. Carl Jung afirmaba que el alma necesita un espejo para conocerse. Y a veces, ese espejo es una mujer que no juzga, que no exige, que simplemente está ahí. Si él comienza a compartir contigo partes de sí mismo que no muestra al mundo, sus inseguridades, sus heridas, sus fracasos, no lo veas como debilidad. Estás viendo un acto de confianza, uno que no ocurre a menudo. Fíjate si te ha contado cosas que no dice en voz alta con frecuencia. Si te habló de un problema familiar, de un error que cometió en el pasado, o de un sueño que teme perseguir. Fíjate en cómo cambia su tono cuando lo hace, en cómo baja la mirada o suspira antes de hablar. Esa pausa, ese temblor sutil, es su alma pidiéndote espacio. No todos los hombres muestran vulnerabilidad de la misma manera. Algunos lo hacen contando una historia triste. Otros, simplemente quedándose en silencio cuando están contigo, porque sienten que no necesitan fingir. La vulnerabilidad no siempre se ve como llanto o confesión. A veces es solo la forma en que se permite descansar emocionalmente en tu presencia. Y eso no es cualquier cosa. Cuando un hombre baja la guardia contigo, está confiando en algo que trasciende lo físico. Está reconociendo que tú eres un espacio seguro, que puedes ser el mismo sin miedo al juicio. Jung decía que en la relación auténtica no se busca la perfección, sino la totalidad. Y mostrar lo que duele es un acto de totalidad. Tal vez no lo diga con palabras. Tal vez lo notes en cómo te habla diferente a los demás. En cómo te cuenta detalles íntimos sin esperar un consejo, solo buscando ser escuchado. En cómo te comparte cosas que para él significan mucho, aunque no parezcan importantes desde afuera. Si esto ocurre, no lo ignores. Es una señal de que su alma ya te percibe como hogar. Porque cuando un hombre comienza a mostrarse vulnerable contigo,
lo que está diciendo en silencio es: contigo no necesito defenderme. Puedo ser real. Y eso, en un mundo donde muchos aún tienen miedo de sentirse, es una forma profunda de amar sin saberlo. La vulnerabilidad es un regalo delicado. Cuando un hombre te lo entrega, lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo sostienes. Si responde desde el juicio, la corrección o la impaciencia, él se cerrará. No porque no le importes, sino porque su sistema emocional aprendió a protegerse. Pero si tú sabes sostener su verdad, aunque no la entiendas del todo, entonces estás creando una conexión que va más allá de las palabras. No necesitas resolverle nada. No trates de aconsejarlo de inmediato ni de racionalizar su emoción. A veces lo único que él necesita es tu presencia, tu mirada limpia, tu silencio compasivo. Puedes decirle frases simples pero poderosas: gracias por confiar en mí, estoy aquí contigo, o simplemente asentir y quedarte a su lado. Esos pequeños gestos abren más puertas que cualquier análisis. Recuerda que no todos los hombres están acostumbrados a ser escuchados sin ser corregidos. Si tú puedes ser ese espacio donde él se siente libre de ser sin filtros, él volverá a ti. No por costumbre, no por comodidad, sino porque su alma reconoce que contigo puede bajar la guardia y aún así sentirse valioso. Andrea, de 31 años, vive en Bogotá. Durante varios meses conversó con un compañero del gimnasio que parecía muy seguro de sí mismo, bromista, activo, siempre rodeado de gente. Pero un día, mientras tomaban café después de un evento, él comenzó a hablar de su padre, de cómo había crecido sin una figura estable y de cómo eso le había afectado en sus relaciones. Andrea lo escuchó en silencio. No intentó analizarlo. Solo le dijo: imagino que eso ha sido muy difícil. Gracias por compartirlo. Él se quedó en silencio. Luego le dijo: no suelo hablar de esto con nadie, pero contigo no siento que tenga que explicar tanto. Esa fue la puerta. A partir de ahí, comenzaron a hablar con más profundidad. Andrea nunca lo presionó. Solo siguió siendo ese lugar donde él podía respirar. Y él, sin darse cuenta, comenzó a quedarse más. A buscarla sin motivo, a sentirse en paz con ella. Hoy, Andrea sabe que ese momento marcó el inicio de algo verdadero, porque el día que él se mostró vulnerable fue el día en que su alma dijo: aquí puedo ser. Y eso cambió todo. Si tú también estás viendo que él se permite abrirse contigo, respira y recibe. No corras, no lo fuerces. Solo quédate con él en ese espacio, porque cuando alguien se muestra vulnerable, lo que necesita no es solución, es sostén, es alma reconociendo alma, y tú ya estás haciendo eso para él, aunque él aún no lo sepa del todo. Señal 8. Cambia su rutina sin entender por qué. Hay un tipo de amor que no irrumpe como tormenta, sino que se filtra como lluvia suave en los detalles más cotidianos. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, esa lluvia empieza a mojar espacios que él ni siquiera pensaba que estaban expuestos. De pronto, su rutina cambia. Sus horarios, sus decisiones, hasta su forma de organizar el día empiezan a girar sutilmente alrededor de ti, aunque él no se dé cuenta conscientemente de por qué lo hace. No se trata de cambios radicales ni de sacrificios evidentes. Son modificaciones pequeñas, casi imperceptibles, pero constantes. Sale un poco antes o un poco después. Cambia su ruta habitual. Ajusta sus actividades sin razón lógica. Comienza a aparecer en los lugares donde tú estás, incluso cuando no hay un motivo directo para que lo haga. Y si lo enfrentas, probablemente ni él sabría explicarlo bien. Porque no es una decisión racional, es una resonancia emocional. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. En el caso del amor, ese destino puede verse como decisiones aparentemente triviales, pero que revelan una atracción inconsciente que empieza a tomar forma. El hombre no lo planea, no busca agradar,
Solo siente que, por alguna razón, necesita reorganizar su mundo para coincidir contigo. Y eso, aunque él no lo entienda, ya es amor en proceso. Muchas mujeres no notan esta señal porque están esperando demostraciones explícitas. Pero el alma rara vez grita. El alma susurra. Y uno de esos susurros es este: te estoy haciendo espacio en mi vida, sin saber por qué. Él tal vez nunca ha movido su agenda por nadie. Tal vez solía tener rutinas estrictas e inamovibles. Pero contigo, sin saberlo, empieza a flexibilizar. Empieza a permitir. Observa si, sin pedirlo, él empieza a estar más disponible. Si empieza a recordar tus horarios, a coincidir contigo de formas que antes no eran parte de su patrón. No lo hace para impresionarte. Lo hace porque su mundo emocional ya está respondiendo al tuyo. Y esa respuesta suele ser silenciosa pero persistente. Una vez que empieza, es difícil que se detenga. También es común que él sienta cierta incomodidad consigo mismo por estos cambios. Se frustra por no ser tan eficiente como antes. Le cuesta entender por qué dejó de hacer algo solo para tener 5 minutos contigo. Pero esos 5 minutos se convierten en su parte favorita del día. No lo admite en voz alta, pero lo siente. Y ese sentimiento es más poderoso que cualquier argumento. Hay una especie de brújula interna que empieza a guiarlo. No sabe que tú eres el norte, pero su cuerpo ya lo sigue. Se queda más tiempo del que planeó. Acepta planes que antes habría evitado. Cambia decisiones importantes solo porque algo en él lo lleva hacia ti. Y ese algo no es capricho. Es el inconsciente construyendo un camino emocional. No necesitas grandes gestos para notar esto. Solo atención. Cuando un hombre reorganiza sus tiempos para coincidir contigo, sin esperarlo, sin pedirlo, estás ante una señal profunda. Porque su energía ya te integró. Porque algo en su alma ya te reconoció como parte del mapa que quiere habitar. Y aunque su mente aún no tenga palabras para describir lo que siente, su vida cotidiana ya empezó a reordenarse en función de ti. Eso, en el amor verdadero, lo dice todo. Cuando notas que un hombre empieza a cambiar su rutina sin explicarlo, lo primero que puedes hacer es no racionalizarlo de inmediato. Evita buscar explicaciones lógicas o confrontarlo con preguntas como ¿por qué viniste justo ahora? O ¿no dijiste que tenías otros planes? La mente busca control. El alma busca conexión. Y si quieres permitir que esa conexión crezca, tienes que aprender a bailar con lo inesperado. Aprovechar esta señal significa validar su esfuerzo emocional sin exigirle conciencia inmediata. No le hagas notar que está modificando su vida por ti. Agradece su presencia. Recíbelo con naturalidad. Dale espacio a esa parte suya que aún no entiende por qué, pero que ya decidió quedarse. Porque si tú actúas desde la comprensión emocional y no desde la lógica exigente, él comenzará a asociar esos cambios con algo que lo nutre, no con algo que lo obliga. Puedes reforzar esta señal con gestos que acompañen su entrega sutil. Si notas que hizo un cambio por estar contigo, responde desde tu centro. Muéstrale que su presencia tiene valor, que no pasó desapercibida. Tal vez con una frase sencilla, me alegra mucho que estés aquí. O un gesto como hacerle sentir cómodo, escucharlo con más atención o compartir algo que no compartes con todos. Eso es reciprocidad emocional. Daniela, una mujer de 29 años de San José, trabajaba en una cafetería del centro. Siempre tenía horarios rotativos y pocas oportunidades de coincidir con el público habitual. Un cliente nuevo, Andrés, comenzó a ir cada vez más seguido. Al principio parecía casual. Luego, empezó a pedir el horario en que trabajaba Daniela. Cambió sus descansos, reorganizó sus tareas laborales y hasta dejó de ir al gimnasio a la misma hora, todo por coincidir con ella. Daniela no lo notó al principio, pero sus compañeras empezaron a hacerle comentarios. Él solo viene cuando tú estás. Un día, cuando le preguntó si tenía tiempo para conversar, él respondió,
Hoy sí, moví algunas cosas. Ella se quedó en silencio. No lo cuestionó. No le preguntó detalles. Solo sonrió y le dijo, qué bonito que te hayas hecho el tiempo. Ese fue el inicio de una apertura más profunda. Desde entonces, Andrés comenzó a ser más claro con sus intenciones, a compartir más de sí mismo, a dejarse ver. Y todo empezó el día en que Daniela no lo hizo sentir ridículo por cambiar su rutina. Lo hizo sentirse bienvenido, validado, y en ese espacio, el amor pudo empezar a crecer con naturalidad, sin presiones ni estrategias. Cuando tú validas la energía de un hombre sin pedirle que la justifique, estás sosteniendo un puente entre su inconsciente y su conciencia. Estás ayudándolo a reconocerse sin miedo. Y eso es uno de los mayores actos de amor que puedes ofrecerle a alguien que aún no sabe cuánto siente. Evita actuar como si ese cambio fuera una obligación. No lo conviertas en una deuda. Si sientes gratitud, exprésala. Si sientes alegría, compártela. Esa emocionalidad abierta, pero madura, es lo que permitirá que él asocie tu presencia con algo que merece seguir priorizando en su vida. El amor que nace desde el alma no necesita demostraciones teatrales. Necesita espacio. Necesita seguridad emocional. Y si tú puedes ofrecer eso mientras él empieza a moverse hacia ti sin entender por qué, le estarás dando la mejor razón para quedarse, que contigo, su mundo tiene más sentido, incluso cuando no hay lógica. Porque cuando un hombre empieza a reorganizar su mundo por ti, lo único que necesita es saber que tú no lo harás sentir tonto por hacerlo, que su entrega silenciosa será recibida con respeto. Y si logras sostener eso, entonces estás entrando, no solo en su rutina, sino en su alma. Señal 9. Se alinea emocionalmente contigo sin planearlo. Hay algo profundamente revelador en la forma en que dos personas comienzan a compartir estados emocionales sin necesidad de palabras. Cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, su campo emocional se empieza a sintonizar con el tuyo. No se trata solo de empatía o sensibilidad. Es una conexión inconsciente que lo hace sentir tus emociones como si fueran suyas, incluso cuando tú no has dicho nada. De pronto, cuando estás triste, él también se muestra apagado, aunque no sepa el motivo. Si tú estás eufórica, él se siente más liviano sin saber por qué. Es como si sus emociones comenzaran a bailar al ritmo del estado interior que tú llevas, y esa resonancia se manifiesta sin que ninguno de los dos lo planee. No busca consolarte, ni siquiera reacciona desde la lógica, simplemente vibra contigo, y eso es mucho más profundo que cualquier acto deliberado. Carl Jung hablaba de la sincronicidad emocional como un fenómeno en el que dos inconscientes se conectan a través de una red simbólica que trasciende lo racional. Cuando un hombre comienza a experimentar tus emociones sin que tú se las comuniques explícitamente, significa que hay una parte de él que ya está habitando tu mundo interno. No desde la razón, sino desde la emoción compartida. Esto suele pasar de forma muy sutil. Él puede decir cosas como hoy me siento raro, no sé por qué, y ese día tú estás lidiando con algo difícil. Puede escribirte en un momento en que necesitabas hablar, sin saber que lo necesitabas. O incluso estar más callado justo cuando tú te estás recogiendo emocionalmente. No lo hace con intención. Lo hace porque ya existe una línea invisible entre ambos que lo conecta a ti. Es posible que él se sienta confundido con estos cambios, que no entienda por qué le afectan tanto tus estados de ánimo o por qué se siente desestabilizado cuando tú estás mal. Y tú podrías pensar que está distante o inconstante, cuando en realidad lo que ocurre es que su emocionalidad se está alineando con la tuya. Y eso es una señal inequívoca de que su inconsciente ya está involucrado. No todos los hombres son conscientes de sus emociones, mucho menos de las emociones ajenas. Pero cuando un vínculo es verdadero, esa conexión energética empieza a moldearlos, aunque nunca hayan sido emocionalmente abiertos. Incluso el más racional comienza a sentir sin saber por qué. Y tú, si prestas atención,
lo verás en sus gestos, en su voz, en su forma de estar cerca cuando más lo necesitas. Fíjate si él cambia de actitud contigo cuando tú cambias de estado emocional. Si se vuelve más dulce cuando estás vulnerable, más paciente cuando estás sensible, más alegre cuando tú estás radiante. Y todo sin que se lo pidas. Esa sintonía emocional no nace de la costumbre ni del deber. Nace del alma. Es un acto silencioso de acompañamiento, una forma de decir siento contigo sin usar palabras. Muchas veces, esta señal pasa desapercibida porque no se expresa con hechos concretos. Pero si aprendes a escuchar con el corazón y observar con el alma, te darás cuenta de que él ya está vibrando contigo, que ya se mueve emocionalmente al ritmo que tú marcas, sin siquiera saberlo. Y eso solo ocurre cuando el amor empieza a ocupar espacios profundos. Porque cuando un hombre empieza a sentir contigo y no solo por ti, su alma ya está caminando a tu lado, incluso cuando su mente aún no lo ha entendido del todo. Cuando detectas que él se alinea emocionalmente contigo, no necesitas hacer nada forzado. No hace falta que lo verbalices con frases como «te diste cuenta que estoy triste» o «¿por qué estás igual que yo?». El alma no necesita traducción, solo espacio. Si tú percibes esa sincronía, la mejor forma de aprovecharla es desde la conciencia y la ternura, como quien encuentra un puente invisible y decide caminarlo con suavidad. Aprovechar esta señal implica responder desde el corazón, sin manipular ni hacer de esa conexión una herramienta de control. Si tú notas que él se alegra contigo, permite que esa alegría se expanda. Compártela. Invítalo, aunque sea con una mirada o un gesto, a permanecer ahí contigo. Y si está más callado cuando tú estás vulnerable, no le exijas explicaciones. Agradecele, incluso con el silencio, por sostenerte desde su emoción. Puedes fortalecer esta sintonía emocional con actos pequeños, pero auténticos. Por ejemplo, si sientes que él captó tu tristeza sin que tú lo dijeras, puedes compartir algo de forma sencilla. Hoy no ha sido fácil, pero gracias por estar. O si notas que sonríe más cuando tú estás alegre, puedes invitarlo a celebrar contigo. Contigo es más bonito este momento. No es sobrecargarlo, es incluirlo. Fabiola, de 34 años, vive en Caracas. Conoció a Marcelo en un curso de diseño digital. No hablaban mucho al inicio, pero coincidían a menudo en clases y eventos. Un día, Fabiola llegó a clase en silencio, con el rostro apagado. Marcelo, que siempre se sentaba en otra mesa, ese día decidió acercarse sin razón aparente. No dijo nada, solo se quedó a su lado trabajando en silencio. Ella no lo miró, pero sintió su presencia como un abrazo invisible. Esa misma tarde, Marcelo le escribió. Nunca lo había hecho. Solo dijo, no sé si te pasó algo hoy, pero quería que supieras que si necesitas hablar, aquí estoy. Fabiola se quedó mirando el mensaje varios minutos. No se lo había contado a nadie. Había tenido un día emocionalmente duro. Y sin saber por qué, él lo había sentido. Ahí supo que algo importante estaban haciendo. No fue inmediato. No se confesaron ni se hicieron promesas. Pero desde entonces, Marcelo comenzó a estar más atento, más presente. Y Fabiola, en lugar de cuestionarlo, decidió corresponder esa energía. Cuando estaba bien, lo incluía en su alegría. Cuando estaba mal, lo dejaba estar cerca, sin exigirle explicaciones. Y así, lentamente, comenzaron a compartir una sincronía emocional que creció como una planta cuidada en silencio. Cuando él vibra contigo, tú también puedes abrir tu frecuencia emocional. No desde la necesidad, sino desde la presencia. Invítalo a compartir pequeños momentos de verdad emocional, una caminata, una charla sin máscaras, una canción que exprese tu estado interno. No necesitas hablar de lo que sientes. Basta con que lo habites y le permitas estar ahí contigo. Evita caer en el error de asumir que él tiene que entender lo que siente. Muchos hombres no lo harán hasta que la experiencia los atraviese del todo.
Pero si tú sabes sostener esa conexión emocional sin pedir etiquetas, entonces estarás cultivando un vínculo desde la raíz, no desde la superficie. Porque cuando alguien siente contigo, sin palabras ni razones, estás ante una de las formas más puras de amor que pueden hacer. Y si tú sabes recibirlo con gratitud, sin presionar, entonces ese amor puede quedarse, no porque lo dijiste, sino porque lo compartieron, desde el alma. Señal 10. Imagina un futuro contigo sin darse cuenta. Hay una forma sutil en la que el alma empieza a proyectarse hacia adelante, cuando alguien que aún no ha dicho que te quiere, comienza a incluirte en sus ideas del futuro. No lo hace de forma deliberada ni como parte de una estrategia romántica. Simplemente, empieza a hablar del más adelante y tú apareces ahí, como si ya fueras parte de esa visión, aunque no lo diga de manera explícita. Este tipo de señal no siempre se presenta como una confesión directa. A veces, es una frase casual: cuando viaje, seguro te traigo algo, o cuando me mude, me gustaría tener un espacio para alguien especial. En otras ocasiones, te menciona al hablar de proyectos: imagínate que tú y yo pongamos un café, o sería genial hacer un viaje así contigo algún día. Él no está planificando formalmente contigo, pero ya estás en su idea de futuro. Carl Jung decía que lo que se anticipa desde el inconsciente se manifiesta primero en el lenguaje simbólico. Y proyectar a alguien en tu vida futura sin darte cuenta es una de las formas más honestas del alma de decir: tú ya estás aquí, y quiero que sigas estando. No lo analiza, no lo verbaliza con claridad. Solo te ubica, sin querer, en sus escenarios por venir. Muchas veces, esta señal es tan natural que pasa desapercibida. Él no se da cuenta de lo que dice. Tú tampoco, al principio. Pero si prestas atención, verás que empiezas a formar parte de sus narrativas futuras. Habla de comprarse una casa, y menciona que a ti te gustaría tal barrio. Habla de tener hijos, y suelta un si fueran como tú. No lo dice porque quiera apresurar las cosas, sino porque emocionalmente, tú ya vives en su mundo. A veces, ni siquiera te nombra, pero sus referencias te incluyen. Habla de un tipo de vida que sabes que tú deseas. Comparte ideas que resuenan con tus valores. Te mira mientras habla de lo que quiere lograr. Es como si todo su sistema emocional estuviera ensayando, sin saberlo, cómo sería tenerte a su lado, no solo hoy, sino también mañana. Y si en esos momentos su energía es tranquila, si se lo nota en paz cuando te proyecta a su lado, es una señal aún más clara. Porque no se trata de una fantasía ansiosa o una idealización momentánea. Es un deseo profundo de continuidad emocional, de permanencia, de arraigo. Y aunque él no pueda ponerle nombre, su alma ya está tejiendo un lugar para ti en su futuro. No todos los hombres saben hablar del amor como un proyecto a largo plazo. Pero su inconsciente sí lo sabe. Y cuando tú apareces en sus planes sin que él lo note, estás viendo cómo su corazón se abre desde lo más profundo. No con promesas vacías, sino con visiones auténticas que te incluyen sin esfuerzo. Escucha con atención. Observa cómo habla de los años que vienen. Si tú estás ahí, aunque sea en forma de chiste, posibilidad o anécdota futura, estás frente a una de las señales más honestas del amor que aún no se atreve a decir su nombre, pero que ya se está viviendo en su interior. Porque cuando un hombre imagina un futuro contigo sin darse cuenta, es porque en el presente ya te siente como parte esencial de su vida, incluso si todavía no lo sabe. Cuando un hombre empieza a hablar del futuro y tú estás presente en esas ideas sin que lo note, la clave no está en señalarlo, sino en sostenerlo con inteligencia emocional. No lo enfrentes con frases como «eso significa que quieres algo serio conmigo» o «te imaginas realmente una vida juntos». Ese tipo de confrontaciones racionales pueden desconectarlo del flujo emocional que está comenzando a experimentar. Aprovechar esta señal significa validar suavemente esa inclusión emocional. Si habla de un plan donde tú estás presente, acompáñalo desde la ligereza. Puedes sonreír, seguir el juego,
profundizar en la idea sin hacerla pesada. Eso lo hace sentirse seguro al incluirte, sin temor a que sus palabras sean interpretadas como un compromiso forzado. Lo importante no es lo que dice, sino lo que siente al decirlo. No necesitas acelerar nada, solo sostener el espacio emocional con madurez. Cuando un hombre proyecta contigo sin entender por qué, está empezando a permitir que el amor ocupe su futuro. Si tú lo empujas a definirlo, puede cerrarse, pero si tú lo acompañas con tranquilidad, esa visión puede crecer de manera orgánica, hasta que él mismo quiera transformarla en algo más concreto. Claudia, de 36 años, vive en Montevideo y trabaja como ilustradora freelance. Conoció a Iván en una feria de arte. Empezaron a hablar de manera casual, sin expectativas. Pero con el tiempo, Iván comenzó a hacer comentarios como: cuando me vaya a vivir al campo, te voy a invitar a pintar los atardeceres, o con lo que cocinas, vamos a tener que abrir un restaurante algún día. Claudia notaba que él la incluía en escenarios futuros sin darse cuenta. En lugar de preguntarle ¿estás hablando en serio?, o hacer chistes incómodos, Claudia respondía con suavidad. A veces reía y decía me lo anoto para cuando llegue el momento, o simplemente respondía con entusiasmo sin exigir claridad. Y así, poco a poco, Iván empezó a hacer esos comentarios con más frecuencia y más intención. Hasta que un día le dijo: me acabo de dar cuenta de que no imagino un futuro donde tú no estés de alguna manera. Ese momento no fue forzado. Fue la consecuencia natural de una conexión emocional que Claudia supo sostener sin presionar. Ella no le exigió definiciones, pero tampoco restó importancia a lo que él sentía. Supo caminar junto a él en ese futuro que primero nació como juego y luego se transformó en deseo. Si tú estás notando este tipo de señal, puedes aprovecharla compartiendo también tus visiones, sin que parezcan condiciones. Habla de tus sueños, de lo que esperas en los próximos años. Y si él aparece en tus frases, hazlo desde la honestidad emocional, no desde la demanda. Ese tipo de intercambio sutil fortalece el vínculo y le da permiso a ambos para imaginarse el uno en la vida del otro. Evita usar esta señal para sacar conclusiones precipitadas. No la tomes como garantía de compromiso, ni la conviertas en una base para expectativas rígidas. El amor inconsciente necesita tiempo para hacerse consciente. Y si tú lo respetas, ese proceso puede dar frutos más profundos y duraderos. Porque cuando alguien te proyecta en su futuro sin darse cuenta, lo más valioso que puedes hacer es quedarte presente. Habitar ese ahora con autenticidad. Y dejar que cada pequeño acto emocional lo lleve a entender que tú no solo eres parte de su idea, sino parte de su destino. Señal 11. Cambia incluso cuando no estás. Hay transformaciones silenciosas que ocurren cuando nadie está mirando. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, comienza a cambiar incluso en tu ausencia. No necesita tenerte al lado para pensarte. No espera tu aprobación para tomar decisiones distintas. Simplemente, su forma de estar en el mundo empieza a modificarse porque algo de ti ya quedó dentro de él. Este tipo de señal no se da con gestos públicos ni frases grandes. Se da en sus pensamientos, en sus elecciones, en los momentos donde tú no estás, y aún así, él actúa como si estuvieras presente. Cambia su actitud. Reflexiona sobre cosas que antes no lo tocaban. Empieza a cuidarse más, a pensar diferente, a comportarse con mayor conciencia, y cuando se le pregunta por qué, no tiene una respuesta clara. Solo dice, no sé, lo sentí así. Carl Jung hablaba de cómo las imágenes arquetípicas del alma pueden generar cambios profundos en nuestra psique. Y cuando una mujer comienza a representar algo significativo para un hombre, incluso si él no lo verbaliza, su sistema emocional se reorganiza. No porque ella lo obligue, sino porque su inconsciente lo guía hacia un crecimiento que no habría iniciado por sí solo. Puedes notar esta señal cuando él modifica hábitos que parecían fijos. Tal vez empieza a hablar de temas que antes evitaba. Tal vez deja una conducta impulsiva,
mejora su forma de comunicarse o comienza a actuar con más madurez. Y todo esto no surge de un discurso entre ustedes, sino de una transformación que ocurre cuando tú no estás, cuando no lo estás mirando, ni esperando nada de él. Este tipo de cambio no se hace para impresionarte, se hace porque tú ya estás dentro de su sistema emocional, y ese sistema empieza a preguntarse, ¿cómo sería si ella viera esto? ¿O qué pensaría si estuviera aquí? No son preguntas racionales, son impulsos que lo mueven, son formas sutiles en las que tu ausencia deja huella, no como vacío, sino como espejo interno. También puedes notarlo en cómo responde cuando alguien menciona tu nombre, en cómo se pone más serio, más reflexivo, o en cómo te cuenta algo que pensó mientras no estaban juntos. Puede que diga frases como, me acordé de lo que tú dirías en ese momento o no sé por qué, pero me puse a pensar en lo que hablamos. Esa introspección espontánea es la prueba de que tú sigues presente incluso cuando estás lejos. Muchas veces, las mujeres subestiman este tipo de conexión. Creen que si él no se comunica constantemente, no siente nada. Pero hay hombres que, en la distancia, sienten más. Y que en lugar de hablar de sus emociones, las traducen en acciones, en decisiones, en pequeños gestos que nadie les pidió, pero que nacen desde una transformación verdadera. Cuando un hombre empieza a ser distinto por ti, sin que tú se lo pidas, estás viendo una forma de amor que no necesita testigos para existir. Un amor que crece en silencio, pero que se manifiesta en lo más importante, en quien elige ser cuando tú no estás. Porque el alma no ama solo cuando mira, ama cuando recuerda, ama cuando actúa en coherencia con una presencia que sigue viva, incluso en la distancia. Cuando te das cuenta de que un hombre está cambiando por ti incluso cuando no estás, es importante que sepas sostener esa transformación con respeto. No lo presiones para que dé explicaciones. No uses ese cambio como moneda de negociación emocional. Lo que él está haciendo, aunque no lo entienda del todo, es permitir que tú lo inspires. Y eso merece gratitud, no control. Aprovechar esta señal significa validar, de forma sutil, los pasos que él da hacia una mejor versión de sí mismo. No es necesario que digas sé que hiciste esto por mí, pero puedes reconocer el cambio con frases como, qué bonito que pienses así o me alegra ver eso en ti. Ese tipo de validaciones fortalecen su impulso interno y lo animan a seguir creciendo, no por exigencia, sino por deseo auténtico. También puedes crear un espacio emocional seguro donde él se sienta libre de compartir esos cambios, sin miedo a ser juzgado o cuestionado. Pregúntale con suavidad cómo se ha sentido en estos días. Escucha sin interrumpir. Muchas veces, él está procesando cosas que no sabe cómo decir. Pero si tú sabes estar ahí con presencia tranquila, él podrá abrirse poco a poco. Sofía, de 26 años, vive en Asunción y conoció a Esteban en una clase de fotografía. Compartieron varios proyectos, pero nunca hablaron de sentimientos. Tras unos meses, Sofía decidió distanciarse un poco para enfocarse en sí misma. Pensó que, al no haber nada formal, él seguiría su camino. Pero semanas después, notó algo inesperado. Esteban empezó a publicar reflexiones personales en redes, a leer libros que ella había mencionado, y a involucrarse en causas sociales que a ella le importaban profundamente. Un día, se encontraron en una exposición. Esteban se le acercó con una sonrisa distinta, más madura. Le dijo, he estado pensando mucho en lo que tú decías sobre cuidar lo que uno siente. Me ayudó más de lo que crees. Sofía no le pidió explicaciones. Solo respondió, qué bueno que hayas conectado con eso. Me alegra mucho. Esa frase bastó para que él comenzara a contarle todo lo que había cambiado en esa semana sin verla. Desde ese momento, comenzó una nueva etapa entre ellos. Más consciente, más emocionalmente honesta. Sofía entendió que no era necesario estar todo el tiempo presente para dejar huella, que su ausencia, lejos de apagar el vínculo, lo había profundizado.
y que Esteban no había cambiado por obligación, sino porque algo en ella lo había tocado en lo más profundo. Si tú también notas que un hombre cambia cuando tú no estás, no uses esa transformación para manipularlo o para exigir definiciones. Al contrario, responde desde la inspiración. Sé coherente con el tipo de energía que él está siguiendo. Muéstrale que sus pasos tienen sentido, que su crecimiento se refleja también en cómo tú lo recibes. Evita decir cosas como ya era hora que cambiaras o por fin te diste cuenta. Ese tipo de comentarios bloquean la apertura emocional. En cambio, ofrece espacios de conversación sincera, donde él pueda sentir que está creciendo a tu lado, no por ti, sino contigo. Que su evolución no es moneda de cambio, sino puente de conexión. Porque cuando un hombre comienza a transformarse en tu ausencia, lo que necesita al reencontrarte no es presión, sino presencia. No es aplauso, sino compañía. Y si tú sabes estar ahí, en silencio o en palabra, entonces estarás dando el paso más importante, construir un vínculo real con alguien que ya te lleva dentro, incluso cuando no estás. Señal 12. Te defiende en silencio y sin testigos. Hay gestos de lealtad que no buscan testigos. Acciones pequeñas, casi invisibles, que revelan un sentimiento profundo que ni siquiera quien lo experimenta puede definir del todo. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe, empieza a defenderte en silencio. No lo hace para demostrar nada. Lo hace porque su alma ya te percibe como algo que debe cuidar, aun cuando tú no estás presente. Este tipo de señal no se da con grandes declaraciones ni con gestos heroicos. Aparece en conversaciones donde tú ni siquiera sabías que fuiste mencionada. Surge cuando él evita una burla, corrige un malentendido, te menciona con respeto cuando alguien lo hace con ligereza. No hace escándalos. Solo pone un límite. Sutil, firme y completamente genuino. Carl Jung hablaba de cómo el inconsciente actúa en defensa de aquello que considera parte del sí mismo. Y cuando un hombre siente que tú eres parte de su estructura emocional, empieza a cuidarte como quien cuida algo propio. No desde la posesión, sino desde el alma. Porque su inconsciente ya te integró como parte de lo que le importa. Muchas veces esta defensa no será verbal. Tal vez cambia de tema cuando hablan mal de ti. Tal vez baja la mirada cuando alguien bromea contigo de forma hiriente. Tal vez simplemente se aleja de quienes te critican. No busca conflictos, pero tampoco permite que el vínculo que siente contigo sea ensuciado, aunque él mismo no sepa aún cuánto te valora. Puedes notar esta señal en cómo reacciona cuando otras personas te mencionan. Si alguien dice algo negativo, él se incomoda, se pone serio o cambia el tono de la conversación. Si te elogian, él asiente con una sonrisa suave, como si supiera más de lo que dice. Si tú misma hablas mal de ti, él te corrige con ternura. Eso no es verdad, tú vales mucho más de lo que crees. Esos gestos no son casualidad. Hay algo sagrado en este tipo de protección silenciosa. No busca reconocimiento, ni espera gratitud. Simplemente ocurre, porque el alma, cuando ama, cuida, incluso si la mente aún no lo ha comprendido, incluso si él aún no lo ha dicho en voz alta. Su instinto es protegerte emocionalmente, sin que nadie se lo pida. Algunas mujeres no perciben esta señal porque están esperando una defensa visible, pública, dramática. Pero el amor más real rara vez se grita. Se susurra. Se nota en cómo alguien guarda tu dignidad incluso cuando tú no estás ahí para exigirla. Se manifiesta en la forma en que tu nombre se convierte en algo valioso dentro de él. Y si ese cuidado se mantiene constante, si no depende de si están bien o mal, si no cambia con la distancia o el tiempo, entonces no lo dudes, lo que está ocurriendo no es un acto racional. Es una manifestación del alma. Un hombre que defiende tu imagen sin que tú lo sepas, ya te ha reconocido como alguien que merece respeto. Y ese respeto es la base más sólida sobre la que puede nacer un amor verdadero. Porque cuando alguien te protege sin testigos,
no lo hace por apariencia. Lo hace porque su verdad interior ya decidió que tú vales, incluso en su ausencia. Cuando descubres que alguien te defiende en tu ausencia, lo más importante no es confrontarlo ni buscar confirmación. No le digas, ¿es cierto que hablaste bien de mí? ¿O por qué no me lo contaste? Ese tipo de preguntas pueden bloquear lo más puro del gesto, que nació desde el alma, sin necesidad de aplauso. Aprovechar esta señal significa responder desde la sintonía emocional, no desde el ego. Puedes reconocer ese cuidado con ternura, sin ponerlo en el centro de la conversación. Si te enteras por alguien más, simplemente míralo diferente. Dale más espacio. Escucha más lo que no dice. Porque un hombre que te cuida sin decirlo, necesita sentirse seguro para seguir haciéndolo. Y tú puedes ser ese espacio donde su lealtad encuentre hogar. Puedes fortalecer este tipo de vínculo con tu propia lealtad emocional. No hace falta que exageres. Solo mantente coherente. Si sabes que él te ha protegido en situaciones donde no tenía obligación alguna de hacerlo, responde cuidando también su energía. No lo expongas, no lo presiones, no juegues con esa lealtad. Honrarla en silencio es una de las mejores formas de hacerla crecer. Marcela, de 30 años, vive en Ciudad de Panamá y trabaja en una empresa de diseño gráfico. Desde hace más de un año mantiene una conexión especial con Samuel, un compañero reservado pero muy perceptivo. Nunca hablaron de lo que sentían, pero compartían largas conversaciones y silencios cómodos. Un día, otra compañera hizo un comentario despectivo sobre Marcela en una reunión informal. Samuel no alzó la voz. Solo dijo, no creo que eso sea justo. A mí me parece una de las personas más auténticas que conozco. Marcela no estuvo presente ese día, pero otra colega le contó lo ocurrido. Ella se sorprendió. Samuel nunca había sido abiertamente afectuoso, pero ese gesto, tan breve como honesto, le llegó al alma. No lo enfrentó, no le agradeció de inmediato, solo comenzó a mirarlo diferente, a escuchar con más atención, a sonreír con más apertura. Semanas después, Marcela tuvo la oportunidad de estar con él a solas, y le dijo con suavidad, gracias por cuidar mi nombre cuando yo no estaba. Samuel se sonrojó, bajó la mirada y respondió, no podía quedarme callado. Tú no merecías eso. Fue la primera vez que la emoción se hizo presente entre ellos sin máscaras. Desde ahí, comenzaron a abrirse más. No con urgencia, sino con confianza. Si tú también descubres que alguien te defiende en silencio, no apresures el vínculo. No lo conviertas en una deuda. Solo reconoce, con tu energía, que ese gesto ha sido visto, que su cuidado llegó. A veces basta con una mirada, con una frase corta, con una actitud diferente para que él sienta que su lealtad tiene un lugar donde quedarse. Evita comparar este tipo de protección con demostraciones públicas de amor. Son cosas distintas. Un hombre puede gritar que te ama y traicionarte en la primera oportunidad. Otro puede nunca decírtelo, pero sostener tu dignidad incluso cuando no ganas nada con ello. Y ese segundo tipo, muchas veces, es quien tiene el alma más dispuesta a amar de verdad. Porque el amor verdadero no siempre se dice. A veces se defiende. A veces se protege. A veces, simplemente, se honra, sin testigos, sin público, sin palabras. Solo desde el alma. Y si tú puedes reconocer ese lenguaje silencioso, entonces estás viendo una de las formas más puras de amor que existen. Hay un momento en toda historia emocional donde ya no se trata de él. Se trata de ti, de lo que estás dispuesta a ver, de lo que ya intuiste pero te negaste a aceptar. Porque, como decía Jung, el alma contiene todo aquello que aún no se ha hecho consciente. Y en el amor, eso significa que puedes estar recibiendo señales claras, inequívocas, y aún así seguir dudando. Esperando la frase perfecta, el gesto irrefutable, la prueba que calme tus miedos, mientras el alma ya gritó su respuesta.
No es falta de intuición lo que muchas veces te detiene. Es miedo. Miedo a equivocarte, a ilusionarte, a entregarte, a que una vez más estés viendo lo que quieres ver y no lo que es. Pero hay algo que necesitas comprender: el alma no miente. Lo que sentiste en el cuerpo, lo que percibiste en su mirada, lo que leíste en sus silencios, todo eso no es fantasía, es lenguaje profundo. Y negarlo, postergarlo, reprimirlo, es una forma de traicionarte a ti misma. Te han enseñado a dudar de tu percepción, a creer que necesitas permiso para sentir, a esperar a que él lo diga primero, a pensar que si no es explícito, entonces no es real. Pero lo que Jung dejó en claro es que el inconsciente actúa con símbolos, con proyecciones, con resonancias. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque ya lo sentiste, porque hay algo en ti que ya sabe la verdad, y está esperando que te atrevas a mirarla de frente. Este hombre, el que te confunde, el que no lo dice, el que aparece y desaparece, pero no deja de resonar, puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. No físicamente, sino emocionalmente, energéticamente, arquetípicamente, porque hay vínculos que no se entienden con lógica, pero se viven con el alma entera. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás al borde de una transformación interior, de una forma nueva de mirar el amor, no desde la carencia, sino desde la conciencia. Deja de esperar la validación externa. Deja de preguntarte si estás exagerando, si lo imaginaste, si él lo siente de verdad. Lo importante ya no es él. Es lo que tú eres capaz de ver cuando estás frente a un vínculo profundo. Es lo que tú haces con las señales que recibes. Es el poder que recuperas cuando dejas de mendigar certezas y comienzas a confiar en tu percepción, en tu energía, en tu sabiduría interior. Este no es un video más sobre amor. Es un espejo, un portal, un viaje hacia ti. Porque entender si un hombre te ama más de lo que sabe no es solo una curiosidad romántica, es una oportunidad de despertar, de descubrir cómo tu alma lee los símbolos del otro, de ver cómo tu inconsciente ya te habla, si tan solo te atreves a escucharlo. ¿Y si no es él? ¿Y si solo vino a enseñarte cómo te abandonas cada vez que minimizas lo que sientes? ¿Y si lo importante no es si él está enamorado de ti, sino si tú estás lista para ser vista, elegida, sentida, no a medias, no en silencio, sino completa, presente, sagrada? El amor que mereces no solo se reconoce, también se honra. Y empieza contigo. Tú no estás aquí por casualidad. No escuchaste estas señales por entretenimiento. Estás aquí porque tu alma está lista. Lista para nombrar lo que tu mente ha callado. Lista para mirar al amor con ojos nuevos. Y sobre todo, lista para recibir desde la verdad, no desde el miedo. Porque en el fondo lo sabes, todo lo que no te atreves a ver afuera, es lo que aún no has reconocido dentro de ti. Y si hoy te atreves a mirarlo, a sentirlo, a sostenerlo, entonces estás lista para el cierre, para la clave final, para esa verdad que no se explica, pero lo cambia todo. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho. Dice que hay algo dentro de ti que no se conforma con lo superficial, que sabe mirar más allá de las palabras, que intuye, siente, percibe, incluso cuando el otro guarda silencio. Y ese es tu poder. Porque el alma femenina, cuando se conecta con su intuición, es capaz de leer el lenguaje invisible del amor. El verdadero. Al principio te lo dije, hay una estrategia especial para saber si estas señales están ocurriendo en tu vida, incluso si él nunca lo ha confesado. Y ahora que has visto cada una de ellas con profundidad, es momento de darte esa clave. No es un truco, no es una técnica, es algo mucho más poderoso, la coherencia emocional entre lo que tú sientes y lo que él hace, sin darse cuenta. La verdadera forma de saber si un hombre está más enamorado de ti de lo que sabe es esta: observa si su energía te reconoce antes que su mente lo acepte.
No mires solo lo que dice. Mira lo que sostiene con el cuerpo, con sus silencios, con sus gestos. Mira si sus actos inconscientes están alineados con tu presencia. Si te recuerda sin buscarte. Si se adapta sin explicarse. Si te siente aunque no te lo diga. Esa coherencia, entre tus emociones profundas y sus señales silenciosas, es la confirmación de que no estás sola en esta conexión. De que lo que tú percibes no es invención. Es resonancia, vibración compartida, amor que aún no se ha nombrado, pero que ya existe en el plano emocional más sagrado. Y si lo sentiste mientras escuchabas este video, si en algún momento pensaste en alguien, si recordaste una mirada, un gesto, una presencia que no supiste cómo interpretar, entonces esta experiencia era para ti. No para darte respuestas cerradas, sino para abrir puertas. Para ayudarte a confiar, a despertar, a elegirte desde la conciencia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte el permiso de sentir, de mirar con ojos nuevos, de dejar que cada palabra activara algo dentro de ti que tal vez estaba dormido. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿te sentiste reflejada en alguna señal? ¿Hay alguien en tu vida que, sin saberlo, ya te está amando desde el alma? Tu historia puede inspirar a otra mujer que aún duda de lo que siente. Tu voz, tu experiencia, tu verdad, pueden abrirle los ojos a alguien más. No te la guardes. Escríbela. Compártela. Sé parte de este espacio donde el amor consciente comienza por la autenticidad. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento de confusión emocional, mándale este video. A veces, un solo mensaje puede cambiar el rumbo de una historia. Y tú puedes ser el canal para que eso ocurra. No olvides suscribirte a este canal si sientes que aquí hay algo que te habla al alma. Dale like si este contenido tocó alguna fibra en ti. Y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que no solo informan, sino que transforman. Porque el amor verdadero no siempre llega con ruido. A veces, llega en forma de señales, que solo las mujeres conectadas con su poder interno saben reconocer. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya eres una de ellas. Nos vemos en el próximo video.